Nuevamente, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la breve meditación del segundo libro de Samuel 17. Y quisiera empezar, hermanos, con un proverbio que dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. Esta verdad, hermanos, que encontramos en el proverbio, resume de buena manera la responsabilidad humana, por un lado, y por el otro, la soberanía de Dios. ¿Qué encontramos claramente, hermanos, en este capítulo 17? Pero antes de mirar, hermanos, estas dos afirmaciones, responsabilidad humana y soberanía de Dios, vamos a ver un poco del contexto en la situación en la que se encontraba el rey David. Después, recuerdan ustedes, hermanos, de oír de Jerusalén al escuchar aquella amenaza de su hijo Absalón y ese intento de Absalón de usurpar el trono y de apoderarse del reino, David, junto con los hombres que estaban con él escondidos, esperando noticias de aquellos contactos que capítulos anteriores David envió para estar cerca de Absalón, para que le dieran noticias acerca de lo que debía hacer, para saber si él debía huir. Estos contactos, hermanos, el capítulo nos muestran que por un lado era Husai, amigo de David. Por otro lado estaban los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y además los hijos de cada uno de ellos, que era Ahimás por un lado y por el otro Jonatán. Estos eran los contactos que David tenía allí en Jerusalén o en las cercanías, que le iban a informar acerca de los planes de Absalón. Mientras tanto, hermanos, este capítulo 17 inicia con Ahitofel, un consejero del rey, quien toma la resolución de atacar a David. Particularmente le aconseja a Absalón que él va a tomar hombres y va a ir por David y darle muerte solamente a David. Sin embargo, vemos que Absalón busca consejo en Husai, aquel amigo de David que se había infiltrado, que le había dicho a Absalón que estaría con él. Y Absalón y el grupo que estaba con él hacen caso más a este consejo de Husai antes que el de Ahitofel, para lo cual esto provoca que Ahitofel ordenara su casa y después se quitara la vida al no seguir su consejo. Mientras tanto, vemos a Husai actuando, previendo que tal vez Absalón cambiara de opinión y siguiera el consejo de Ahitofel. Entonces él va de acuerdo a lo que ya le había dicho David. Él va y avisa a los sacerdotes, y los sacerdotes van y avisan a sus hijos para que ellos vayan con David e informen de que Absalón va a ir tras él. Pero vemos también en esta historia que un joven ve este asunto y va y le avisa a Absalón, y entonces Absalón marcha y va en contra de David. A lo cual David, al enterarse de las pretensiones de Absalón por medio de estos contactos, va junto con el grupo que estaba con él, cruzan el Jordán y llegan a esa ciudad de Mahanaim, donde en medio de su persecución reciben un refrigerio, una ayuda de los siervos que David tenía al otro lado del Jordán, de estos hombres extranjeros. Y así termina el capítulo 17 con estos víveres, estas provisiones que dan estos siervos extranjeros al otro lado del Jordán a David y a los que estaban con él. Este breve contexto, hermanos, es para tener un poquito más claro de todos estos hechos que ocurren aquí, porque si los vemos, son muchas intrigas, muchos consejos, son muchas estrategias políticas, vemos traiciones, vemos por otro lado
algunos hombres que se enteran de eso y dan aviso. Es prácticamente, hermanos, una historia dramática, como si lo sacáramos de una película de suspenso. Todo el tiempo cuando nosotros leemos este capítulo estamos en suspenso, en una tensión de todos los sucesos que ahí acontecen. Y así, hermanos, vamos a ver, como dijimos, a meditar, por un lado, en la responsabilidad de los hombres, las decisiones que los hombres toman en este capítulo, y por el otro lado vamos a ver la soberanía de Dios en todos estos hechos que ocurren en el capítulo 17. Vamos a ver, hermanos, dos ejemplos negativos de la responsabilidad de los hombres en Absalón y en Ahitofel, pero también vamos a ver dos ejemplos positivos de la responsabilidad de los hombres en David y en sus siervos. Después vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios en todo este asunto y finalizaremos, hermanos, con el mayor y supremo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así veamos, hermanos, primero, responsabilidad del hombre en Absalón y en Ahitofel. Hermanos, esta decisión de Absalón y de sus aliados de seguir el consejo de Husai en lugar de seguir el consejo de Ahitofel trajo consecuencias catastróficas para las pretensiones de Absalón. Pues, como ustedes verán, hermanos, si el Señor permite, en el capítulo 18, esto trajo después la derrota de Absalón y de los que con él estaban, y finalmente la muerte de Absalón. Hermanos, no seguir el consejo de Ahitofel, humanamente hablando, era un grave error, ya que como ustedes vieron en capítulos anteriores, dice ahí la Escritura, en 2 de Samuel 16:23, que el consejo que daba Ahitofel aquellos días era como si se hubiera pedido un oráculo a Dios. Así era tenido el consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. El consejo de Ahitofel era un consejo preciso, certero, pero Absalón y los suyos no siguieron ese consejo, sino el de Husai. ¿Por qué es que pasó esto, hermanos? Si nosotros leemos detenidamente, Husai, cuando da un consejo a Absalón, Husai tiene algo en mente, hermanos. Recordemos que él es un infiltrado. Él tiene la intención de guardar a David y de frustrar las intenciones de Absalón. Entonces empieza a hablarle con un lenguaje de adulación, diciéndole: mira, si tú vas al frente de la batalla y si juntas a todo el pueblo de Israel y está contigo, y vamos a arrasar a todos los que están con David, no solamente a él, sino a todos los que están con él. Y si se esconde en una ciudad, vamos a derribar esa ciudad, vamos a dejarla hecha polvo, en ruinas. Esto para el orgullo, para la soberbia, para la vanagloria de Absalón sonaba muy bien, desechando la sabiduría que había en el consejo de Ahitofel. El consejo de Ahitofel realmente hubiera sido más certero. Él iba directo contra David. Y Ahitofel, viendo que el asunto requería apurarse, por eso él dijo con esa determinación: yo voy, tomo estos hombres y vamos contra él. Pero el consejo de Husai requería más tiempo. Y entonces eso daba oportunidad a David de escapar. Pero la mala decisión de Absalón trajo su derrota. Y con esto, hermanos, un comentarista dice: este príncipe vanaglorioso, refiriéndose a Absalón, y malvado, se tragó el anzuelo. Pues, hermanos, aquí podemos meditar que de Absalón podemos aprender que esas decisiones movidas por la ambición y el orgullo y la vanagloria acarrean maldición
y finalmente la muerte. Las decisiones que tomamos como seres humanos tienen consecuencias, hermanos, y lo podemos ver en este capítulo. ¿Y qué decir del mismo Ahitofel? Que al no seguirse su consejo, fue herido su orgullo, fue herida además su vanagloria, la posición que él tenía se vio afectada, y además él, sabiendo que iba a fracasar Absalón al seguir el consejo de Husai, y sabiendo que su vida estaba en peligro, él mismo se vio acorralado y tomó la decisión de quitarse la vida. Nuevamente, por la ambición, por el orgullo, le llevó a tomar una decisión catastrófica como el suicidio. Pero también, hermanos, en este capítulo podemos ver dos ejemplos positivos: a David y a sus siervos. Las buenas decisiones, hermanos, de David le ayudaron a escapar de Absalón. Porque como vieron ustedes, hermanos, en capítulos anteriores, David obra de una manera sabia y estratégica. Él le dice a Husai que vaya y se presente a Absalón. Él le dice a los sacerdotes que regresen el arca a Jerusalén porque ellos querían seguirlo. Dijo, no vayan ustedes allí porque le iban a servir de mejor manera, y también a sus hijos. Él mismo les dice qué hacer. Todo lo que vemos aquí en el capítulo 17 que hicieron Husai, los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes, no hicieron otra cosa más que obedecer, hermanos, el mandato de David, las instrucciones de David. Él les dio precisamente esas instrucciones, ellos las siguieron y tuvo éxito este plan de David. Las buenas decisiones que tomamos tienen además buenas consecuencias. Los mismos siervos, hermanos de David, nos enseñan eso. Ellos, al someterse a su rey, al obedecer las instrucciones de su rey, ayudaron a que David pudiera escapar. Ayudaron a que Absalón fracasara. Vemos cómo las decisiones de los hombres son relevantes, tienen consecuencias, tanto las malas como las buenas. Pero no solamente los siervos, hermanos, de David que estaban en Jerusalén, sino al final nosotros vemos a los otros siervos que estaban al otro lado del Jordán, aquellos extranjeros, quienes, movidos por el amor a su rey, movidos por la compasión, movidos por la misericordia, por la caridad, proveyeron de estos alimentos, de estos víveres a David y a los que estaban con él. ¿Verdad? Las buenas acciones de estos hombres ayudaron a la supervivencia de su rey y de los que estaban con él. Nuevamente, hermanos, las buenas decisiones tienen sus frutos, ¿verdad? El someterse al rey trajo vida. Pero además, hermanos, de esto nosotros también vemos la soberanía de Dios en todos estos actos. Un versículo clave lo pueden ver ahí, hermanos, en el versículo 14, un versículo que nos ayuda a entender quién estaba detrás de todos estos hechos humanos. Dice el versículo 14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Soberanía de Dios. Este capítulo 17, hermanos, es además una respuesta a la oración que David hizo a Dios allá en el 15:31. Yo lo leo, dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y el Señor entorpeció el consejo de Ahitofel en estos hechos que vemos.
Dios, hermanos, movió el corazón de Absalón y de los hombres que estaban con él para seguir el consejo de Ahitofel. Y esta decisión, hermanos, solamente fue un eslabón de una cadena de hechos que vemos en el capítulo 17, una cadena que estaba siendo movida por Dios mismo. Se cumple el Proverbio 21 que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. El dominio que Dios tiene, hermanos, sobre su creación, sobre sus criaturas, sobre los hombres, es un dominio absoluto. Frustra sus consejos. El Señor restringe la maldad, libra a sus siervos de sus perseguidores, mueve los corazones de los hombres a la compasión. Esto y muchas cosas Dios hace. Así, hermanos, podemos meditar en la soberanía de Dios, que este dominio que Dios tiene sobre todas las cosas, no hay nada que se escape a su control, a su gobierno, a su dominio. Debe llevarnos a nosotros los creyentes a descansar y a confiar en Él y en hacer su voluntad. Hermanos, David, confiando en la soberanía de Dios, no se quedó de brazos cruzados, ¿verdad? Sino vemos a un David que actuó confiando en Dios. Esa es la manera en cómo nosotros debemos movernos. Y finalmente, hermanos, vamos a meditar en el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, así como David en este capítulo y en muchos capítulos de este libro, así como David, Cristo también sufrió persecución. Pero también como David, hermanos, Cristo también triunfó sobre sus enemigos. Y también como David, Cristo fue consolado en los días de su carne por Dios. Y estas verdades, hermanos, que nos enseñan, como ustedes ya han visto a lo largo de estos libros históricos, que David no solamente, hermanos, es ese tipo, esa sombra de Cristo, del mayor David que vendría, no solamente nos enseña eso, sino también aquí aprendemos, hermanos, la unión entre Cristo y su iglesia. Pues así como Cristo padeció persecución, lo cierto es que por la unión que Cristo tiene con su iglesia, hasta el día de hoy, hermanos, su iglesia también padece persecución. Cristo hasta el día de hoy, hermanos, sigue siendo perseguido en su cuerpo, en la iglesia. Es bien importante que tengamos esto en mente. La iglesia, una de sus características aquí en la tierra es que la iglesia no es perseguidora, sino que la iglesia es perseguida. Pero hermanos, además, así como la traición, el plan malvado y la muerte de Ahitofel nos recuerda la derrota de Judas Iscariote, de igual manera, hermanos, por nuestra unión con Cristo, Cristo ya ha derrotado a los enemigos de su iglesia. Los enemigos de su iglesia, como el pecado, como la muerte, como el mundo y como el diablo y sus huestes de maldad. Esos enemigos de la iglesia ya han sido derrotados y estamos esperando, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando finalmente esos enemigos que han sido derrotados sean finalmente aniquilados y el diablo eternamente condenado.
cuando Cristo venga en su gloria, en la consumación del reino, para reinar en esta tierra. Pero hermanos, también así como David fue ayudado por sus siervos, Cristo, como dijimos en los días de su carne, amados hermanos, amigos, Cristo también fue ayudado por ángeles cuando inició su ministerio. ¿Se acuerdan? En el desierto, después de ese tiempo de prueba, después fue fortalecido por los ángeles. Y al final de su ministerio, en el Getsemaní, también lo vemos cuando estaba allí orando al Señor, y al final nos dice que fue fortalecido por ángeles. Así también su iglesia, en unión con Cristo, también es ayudada por Dios, hermanos. Somos ayudados por medio de otras personas, aunque no sean cristianos. Ustedes han experimentado esto, hermanos, han sido ayudados por otras personas. También somos ayudados por los mismos hermanos en la fe. No solo eso, sino que somos ayudados especialmente por nuestros ministros, por nuestros pastores y diáconos. Y también somos ayudados por ángeles y, por si fuera poco, por Dios mismo a través de su Santo Espíritu que habita entre nosotros y en nosotros. Amén, hermanos. Aquí terminamos esta meditación. Sigamos adorando a este Dios soberano.